Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias a la Fundación Jiménez Abad y en especial a Pepe por esta invitación que, entre otras cosas, me ha permitido, y lo tengo que agradecer, escuchar la excelente conferencia del profesor Julián Casanova, que me ha gustado muchísimo. Y, bueno, yo probablemente les decepcionaré después de la brillante exposición de Julián Casanova, entre otras cosas, por algo que quisiera explicar desde un principio para que lo que vaya a decir se pueda entender bien, o trate yo por lo menos de aclararme en lo que quiero decir. Lo que uno va pensando en torno a las víctimas, y algunos que vienen de Euskadi creo que lo entenderán perfectamente, uno lo va desarrollando no porque como catedrático, como investigador, se dedica a analizar el papel de las víctimas en la construcción de la historia, o el papel de las víctimas para la comprensión de lo que significa lo que dice el título, el derecho y la justicia en abstracto, sino que son reflexiones, yo les suelo llamar reflexiones de urgencia. Reflexiones de urgencia, es decir, uno siempre está respondiendo a algo. Está respondiendo a algo que le parece no muy adecuado cuando se habla de las víctimas. Uno está reaccionando ante construcción de discursos que uno cree que no son del todo adecuados para preservar la memoria o el significado político de las víctimas. Es decir, uno está reflexionando, pero no, digamos, en un laboratorio, suponiendo que en ciencias humanas y sociales se pueda reflexionar en el laboratorio, sino está siempre reflexionando con las urgencias que le marcan los discursos que en la sociedad en la que uno vive, y aquí fundamentalmente me tengo que referir a los discursos que se elaboran en Euskadi en torno a las víctimas, está respondiendo, como digo, a esos discursos, está contestando, está actuando con su propia reflexión en ese debate en torno a las víctimas. Por eso voy a hablar de justicia y democracia, y como diré más adelante, no pretendo ni mucho menos definir ni lo que entiendo por justicia, ni lo que entiendo por derecho, ni el papel que las víctimas directamente juegan en esas definiciones, sino que voy a tratar de reflexionar sobre elementos discursivos que van apareciendo en cualquier momento en algo que sigue siendo en Euskadi muy debatido. Ahora comentábamos en el café de forma positiva los cambios que se están produciendo, el tiempo que lleva produciéndose este cambio con respecto a las víctimas, y todos sabemos que unas víctimas, ahora me estoy refiriendo a las víctimas familiares, que han estado ocultadas ante el público en la sociedad vasca y desde luego silenciadas completamente en los discursos públicos, hoy en día han conquistado lo que se llama la visibilidad. Se han convertido en visibles, ya nadie las puede ocultar, están presentes, nadie puede negar la existencia de las víctimas, son visibles y han impuesto su presencia en los discursos políticos. Ya ningún líder político de ningún partido, e incluso me permito la licencia no muy democrática de llamar partido político a Batasuna, ni Batasuna puede obviar la existencia de las víctimas, ni siquiera puede obviar referirse a la deslegitimación necesaria de la violencia, pero dice de la deslegitimación social de la violencia. Bien, por lo tanto, las víctimas están presentes, eso se ha conseguido, pero el debate sigue vivo en la sociedad. Todavía las víctimas siguen siendo causa de debate, siguen siendo motivo, oportunidad, excusa para debate y para un debate político, y yo quiero centrar lo que voy a decir en ese contexto del debate político. Y para empezar, en el fondo no quiero transmitir más que una única idea que espero que quede suficientemente clara, por lo menos lo intentaré. Para empezar, quisiera hacer referencia precisamente a algunos elementos de discurso que están presentes en estos momentos o han estado presentes en el pasado en referencia a las víctimas. No voy a hacer, como digo, ni un discurso completo, ni va a resultar coherente lo que voy a decir, sino que voy a presentar como elementos de reflexión de un discurso, el mío personal, pero también el discurso de quienes se mueven en el entorno de las víctimas, van desarrollando en la sociedad vasca. Y para eso, como digo, voy a partir de 4 referencias que me han llamado la atención a lo largo del tiempo, y algunas de forma bastante reciente. Primero me llamó la atención hace, creo que fue 2 años máximo,
un artículo escrito en un semanario alemán por quien es hijo de una de las primeras terroristas de la Baader-Meinhof o de la Rote Armee Fraktion en Alemania, es decir, de los terroristas alemanes. Una de ellas, Gudrun Ensslin, fue de las 4 personas que se suicidaron en la cárcel de Stammheim, que probablemente recuerden todos ustedes aquellos 4 suicidios en la cárcel de Stammheim. Pues una de ellas era Gudrun Ensslin, y el hijo de Gudrun Ensslin, Felix Ensslin, escribió hace 2 años un artículo en un semanario alemán cuando en Alemania se debatía la posibilidad o imposibilidad, la adecuación o inadecuación de que el presidente de la República indultara a uno de los últimos presos o a los 2 o 3 últimos presos de la Rote Armee Fraktion, de la RAF, que quedaban en las prisiones alemanas. Al final se trataba entre ellos de Christian Klar, y el presidente alemán decidió no indultarlo después de haber mantenido una conversación con él. Pero hubo un debate muy amplio en Alemania al respecto, y este señor, ya tendrá ya sus 50 años, escribió un artículo que me llamó muchísimo la atención. Y en el fondo venía a decir 2 cosas en este artículo. Decía que, curiosamente, discutiendo el indulto a un terrorista, se le planteaba la idea de que tanto el terrorismo como el indulto, los dos, cada uno a su manera, ponen en cuestión o ponen entre paréntesis el Estado de Derecho. El terrorismo ataca directamente al Estado de Derecho, lo niega, pero el indulto también, al indultar, se salta el derecho, coloca el derecho y la justicia entre paréntesis y da un paso más allá del derecho. Los que tienen memoria saben que en el siglo XIX en España el Ministerio de Justicia se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia. Es decir, se podía indultar, pero indultar es ponerse por encima del derecho. Es uno de los grandes residuos del concepto de soberanía como poder ilimitado, que se puede poner por encima del derecho. Y además de esta idea, Ensslin planteaba otra cuestión. Decía, esto nos debe llevar a pensar que, en contra de lo que algunos líderes políticos en aquellos momentos en Alemania, en los años 70, en la década de los 70, lo que los historiadores alemanes llaman el otoño alemán, una época muy dura para la República Alemana, algunos líderes políticos como Helmut Kohl planteaban que no se podían dejar arrebatar la república que tenían por otra república, que es lo que querían tanto los terroristas como quienes se movían en el entorno del terrorismo en aquellos momentos. Es decir, hay que defender la república que se tiene, el Estado de Derecho que se tiene, y no poner nunca en cuestión la posibilidad de que pueda existir otro tipo de Estado de Derecho. Bien, esto me llamó mucho la atención y me planteo bastantes preguntas a las que responderé con mis reflexiones. En segundo lugar, esto ya es más reciente y tiene cierta tradición en el País Vasco, y trataré de exponerlo con suficiente claridad. Ha habido un intento, y como intento además con muy buena intención, de, viendo la división que existía entre los partidos políticos en Euskadi, de conformar una posición clara y unitaria ante el terrorismo, predicaron la necesidad de llegar a un acuerdo político frente a ETA, hablando de que era necesario un acuerdo antes de llegar a las divisiones políticas y a los planteamientos políticos, un acuerdo fuera de, previo a, anterior a la política para condenar a ETA, y un acuerdo prepolítico que solamente se podía basar en un rechazo ético de la violencia. Es una posición que ha existido, que sigue existiendo, que sigue marcando mucho las posiciones ante el terrorismo en Euskadi, y a lo que en los debates se recurre una y otra vez. Además, la fuente de la que surgió esa reclamación de un acuerdo prepolítico es Gesto por la Paz, que merece todos los respetos porque fue la primera, digamos, asociación cívica que empezó a plantar cara y a reclamar la memoria de las víctimas. Bien, eso también me provoca la necesidad de reflexionar y de responder por las cuestiones que diré luego. En tercer lugar, el tercer elemento que me provoca reflexión ya tiene más años, pero claro, uno se va haciendo viejo, y al hacerse viejo pues va teniendo muchos años y va teniendo memoria hasta que le llega el Alzheimer, por lo menos.
Yo he escuchado con mis propios oídos, y es una frase que también me provocó y me sigue provocando reflexión en determinada forma al entonces obispo de San Sebastián, hoy ya emérito, don José María Setién, decir, creo que era la conmemoración de la Virgen de Aránzazu, por lo tanto tenía que ser un 9 de septiembre de no sé qué año, decir, hace unos cuantos años, decir que sí, que había que buscar la paz, pero la paz con mayúscula, que la paz no era posible sin justicia, también justicia sin mayúscula, y reclamó que una justicia con mayúscula, y por lo tanto una paz con mayúscula, exigía, entre otras cosas, la destrucción de todas las cárceles. Con conocimiento de la Biblia uno sabe a qué se está refiriendo. Es la paz bíblica, la paz de Isaías, del Deutero Isaías, la paz de cuando el león y el cordero pacen juntos, yacen juntos. Bien, y uno se plantea la cuestión, bueno, esa justicia que tiene que ver con nuestra justicia, que tiene que ver con la justicia que reclaman y con la aplicación del derecho que reclaman las víctimas. Es una pregunta que obliga a reflexionar. Y una cuarta referencia, esta es para mí muy reciente porque del Seminario de Ética de Deusto y una asociación Baqueaz invitaron a unas jornadas también sobre el terrorismo, en la que me invitaron a hablar de Walter Benjamin, ese pensador que, huyendo precisamente de España, acabó suicidándose cerquita, ya en territorio francés, por la persecución tanto del franquismo en aquellos momentos, en la guerra civil, o recién acabada la guerra civil, como de la dictadura de Vichy, como de los nazis, y terminó suicidándose. Walter Benjamin tiene un trabajo extraordinario que él titula hacia una crítica o para una crítica de la violencia, zur Kritik der Gewalt, que es un trabajo extraordinario que también plantea muchísimas preguntas. Entre otras cosas dice que todo derecho significa violencia, significa posición de derecho, pone derecho aquel que tiene la fuerza para poner el derecho. En todas las posiciones de derecho hay ejercicio de violencia y, desde luego, cuando menos, por lo menos, para defender aquello que se ha puesto como derecho, para defender ese derecho hay que utilizar la violencia. E incluso llega a decir en ese trabajo que la violencia revolucionaria es también una violencia que es condenable porque al final también intenta poner un nuevo derecho y es una violencia para alcanzar un fin. Y termina diciendo que todas las violencias son desechables a no ser que la violencia sea inmediata en sí misma, es decir, no persiga nada que no sea la propia violencia, es decir, no sea un medio para alcanzar ningún fin. Bien, claro, le hace reflexionar, el derecho es posición de violencia. Nosotros en Euskadi estamos muy acostumbrados a escuchar del entorno de ETA cuando proclaman que ellos también están en contra de la violencia, pero no de una en concreto, sino de todas las violencias. Están en contra de todas las violencias. Y eso se dice mucho. Y además suena muy bien en Euskadi porque es una posición tremendamente pacifista. Son cuestiones que me establecen a mí el marco en el que creo que hay que reflexionar en torno al derecho y a la justicia, teniendo en cuenta la memoria de las víctimas. Ya he dicho al principio que no voy a tratar de establecer ninguna definición ni de derecho ni de justicia, aunque las vaya presuponiendo en lo que voy a decir. La tesis que voy a plantear es una única y muy simple, y probablemente muy controvertida, y habrá muchos que no estén en absoluto de acuerdo con ella. Yo, frente a lo que significan estos 4 ejemplos previos, que luego pasaré a discutir más en concreto, lo prepolítico, la paz bíblica, con la destrucción de las cárceles, Benjamin, que supone que todo derecho significa violencia y por lo tanto es rechazable, lo que plantea la posibilidad de un Estado de Derecho distinto al Estado de Derecho de las democracias como algo que hay que discutir en la memoria del indulto y del terrorismo por parte de Felix Ensslin. Frente a todo ello, yo quisiera defender como tesis única de lo que voy a decir una especie, no una especie, sino una clara, simple y hasta me atrevería a decir brutal defensa de la política democrática como el lugar óptimo para los humanos de alcanzar y vivir el derecho y alcanzar y vivir la justicia.
Es decir, me dan miedo, como lo diré inmediatamente, esa especie de acuerdos prepolíticos, porque suponen una devaluación de la política y suponen también un quitarle presión ética a la política. Me dan miedo algo que más de uno en Euskadi hemos tenido que escribir repetidas veces. Me da miedo la justicia con mayúscula, la paz con mayúscula, que son inalcanzables y por lo tanto nos quitan la presión de alcanzar la paz con minúscula y la justicia con minúscula, que sí podemos alcanzar en nuestros sistemas políticos y que tenemos que alcanzar en nuestros sistemas políticos. Me da miedo poner en duda el Estado de Derecho suponiendo que puede existir una situación en la que exista una organización política sin uso alguno de la violencia, de ningún tipo de violencia. Me dan miedo estos planteamientos que recurren a, bueno, al final, como la violencia es inevitable, olvidémoslo y vivamos como podamos. Frente a todo eso, quiero hacer una defensa y no solamente defensa, es una defensa que a la vez es una exigencia tremenda a la política, diciendo que el verdadero lugar que requiere la memoria de las víctimas en lo que se refiere al derecho y a la justicia, su lugar óptimo, y no hay otro, es el del Estado de Derecho y es el de la política democrática. Y reclamo, para decirlo también de una forma brutal, algo que suena mal, ya lo sé y lo siento, pero que yo, para condenar los atentados terroristas de ETA, no necesito recurrir a la ética, y no porque la desprecie. No necesito para nada recurrir a los grandes principios éticos para condenar la violencia de ETA. Me basta situarme en el meollo de lo que considero que es la política democrática y el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? En eso le doy la razón a Walter Benjamin. El Estado de Derecho es el monopolio legítimo de la violencia. El Estado de Derecho es el monopolio legítimo de la violencia. Es monopolio. Significa que fuera del ejercicio de la violencia por parte del Estado, nadie está legitimado para usar la violencia. Pero es un monopolio sometido a las exigencias de la legitimación de esa violencia y de ese monopolio. Es decir, sujeto al derecho. Voy a explicar esto muy brevemente porque pienso que ETA, cuando atenta, está atacando directamente al Estado de Derecho. Lo ataca en cuanto a monopolio de la violencia, porque quiere establecer un monopolio junto al monopolio del Estado, junto a la violencia del Estado, quiere establecer otra violencia, que es la suya propia. Pero además ataca al Estado de Derecho porque niega la posibilidad de que exista un control legitimador del uso de la violencia. Lo que ETA pretende es que exista la posibilidad de una violencia fuera de todo sistema de control legitimador. Es decir, sin sumisión alguna a ningún derecho ni a ninguna reclamación de derecho. La actuación del terrorismo de ETA es un ataque directamente en la línea de flotación del Estado de Derecho. El gran enemigo de ETA, ahí será probablemente de los pocos que intentan recordar esto una y otra vez, y conozco la razón para que la mayoría de las veces no se recuerde, porque todos estamos convencidos de que el potencial que tiene ETA viene de un sentimiento nacionalista muy radical. Eso es inolvidable, es decir, los 100.000 votos que cuenta ETA no son 100.000 revolucionarios trotskistas, son 100.000 nacionalistas radicales. Lo cual no quiere decir que quienes pueden manejar los hilos de ETA no sean trotskistas radicales. Cuando la gente de ETA se digna a escribir, y escriben, dicen claramente cuál es el ideal que les mueve, entre comillas lo de ideal. Dicen normalmente que quieren destruir el Estado español y de vez en cuando dicen también el Estado francés. Pero cuando amplían
su elucubración teórica, dicen que su enemigo es el sistema Estado. No este concreto o el otro concreto, sino que es el sistema Estado el que quieren destruir para, en lugar de ello, plantear las naciones sin Estado detentoras de una violencia no sujeta a ninguna presión de legitimación necesaria. Bien, ya sé que esto suena bastante raro, pero lo tendremos que recordar una y otra vez, porque el terrorismo de ETA es un ataque permanente al Estado de Derecho, defendiendo una violencia que no debe estar sujeta en ningún caso a las presiones de la legitimación. Las presiones de legitimación en un Estado de Derecho y en la democracia política es el sometimiento de la violencia y, añado, de la soberanía al derecho. Esto también no suele sonar demasiado bien, porque todos somos muy soberanos cuando sabemos que la soberanía reside en el pueblo y cuando creemos que tenemos clarísimo quién es el pueblo en el que reside la soberanía y nos sentimos pertenecientes a ese pueblo. Cuando pensamos que la soberanía puede estar en otra cosa que no sea el pueblo al que yo pertenezco, puede estar en otro pueblo, y empezamos a ponernos nerviosos y empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Bien, la legitimación es el sometimiento de la violencia y de la soberanía al derecho, a los derechos humanos que citaba el profesor Casanova en la ponencia anterior. Es decir, la universalidad de los derechos humanos, que, como dice Michael Walzer, o son pocos o dejan de ser universales, porque cuantos más son, más particulares se convierten, más carga concreta y particular admiten en su seno y dejan de ser o pierden la capacidad de ser universales. La política democrática y el Estado de Derecho significan el sometimiento permanente de la violencia y de la soberanía a estas presiones de tener que asumir que por encima de la soberanía del pueblo, por encima de la violencia del Estado, existe algo que los somete, que los domestica, que los controla y que los limita, y es el derecho. Estado de Derecho significa precisamente el sometimiento de la violencia y de la soberanía a las exigencias del derecho, de los derechos humanos. No voy a entrar en una serie de consecuencias que creo que son muy importantes para los debates sobre los espacios constitucionales, pero, en definitiva, si tenemos en cuenta que incluso, y hablaba en la pausa del café con el profesor Casanova sobre el valor de las instituciones constitucionales como lugares de la memoria colectiva, estos días hay un debate en Alemania. Ayer se cumplían, creo que era ayer, la caída del muro de Berlín, 20 años, y más de uno ha propuesto que se establezca el 9 de noviembre como la fecha de Alemania, para celebrar Alemania su día y el Día de la Unidad. Claro, han empezado a repasar la historia y se han dado cuenta, y el profesor Casanova lo sabía mejor que yo, que el 9 de noviembre de 1918 se proclamó el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de la República. Pero la República hubo el mismo día dos proclamaciones distintas, una por parte de la socialdemocracia reclamando elecciones para un parlamento constituyente y para establecer la República, y en otro palacio estaba el señor Karl Liebknecht, del movimiento Spartacus, trotskista él, reclamando una república constituida sobre los consejos de proletarios, una Räterepublik, y no una república. El 9 de noviembre también se dio la Kristallnacht, cuando empezó la gran persecución de los judíos ya limpia y directa, el año 38. El año 32, un 9 de noviembre, Hitler intenta una especie de pequeño golpe de Estado en Múnich. Es decir, el 9 de noviembre tenía muchas dificultades para establecerse como el día de la historia de Alemania, y siguen con la fecha del 3 de octubre, que es la fecha de la Constitución alemana. Pero iba a esto. La Constitución alemana tiene una serie de prohibiciones inscritas en la propia Constitución. Alemania no puede cambiar determinados artículos de su propia Constitución. No es que tenga unos mecanismos rígidos y difíciles, sino que unos cuantos artículos de la Constitución alemana no son cambiables por nadie. Nunca. Ni por una mayoría absoluta del pueblo alemán. Es decir, la soberanía alemana está limitada por la propia Constitución, por el derecho. No puede dejar de ser federal, por ejemplo, Alemania. Eso no lo pueden cambiar ni con una mayoría absoluta a través de un referéndum. Nunca podrá dejar de ser federal.
como limitación de cualquier poder central para que no existan tentaciones de ningún tipo de centralización ni de dictadura del poder ni algo parecido. Y tampoco podrán cambiar determinados artículos del título primero. Quería decir con eso sencillamente una cosa. Los espacios constitucionales son todos ya espacios abiertos. En base a eso se pueden constituir tribunales penales internacionales. En base a eso podemos recurrir, y Batasuna y el gobierno vasco pretendió recurrir la ley de partidos políticos a Estrasburgo, a un tribunal de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas las constituciones democráticas, a través en general de los títulos primeros donde se establecen los derechos y las libertades fundamentales, atan la soberanía del pueblo y le quitan la omnipotencia. Luigi Ferrajoli, un constitucionalista italiano, habla precisamente de que es mentira que la democracia se resuma en la omnipotencia del pueblo soberano. No, no. El pueblo deja de ser soberano cuando aceptan derechos y libertades fundamentales. Esa es la política democrática y ese es el lugar de la memoria de las víctimas. Y no hace falta recurrir fuera, ni siquiera del espacio constitucional, no hace falta recurrir fuera de la política democrática, fuera del Estado de Derecho, entendido el Estado de Derecho así como limitación de la violencia, limitación de la soberanía, sometimiento de todo ello al derecho, y el derecho son los derechos humanos universales, que como dice Michael Waltz son pocos, es limitación de todo ello. Si entendemos la política democrática así, entonces está para mí clarísimo que no hace falta recurrir fuera de la política democrática si queremos realmente defender la memoria de las víctimas, condenar el terrorismo de ETA y mantener y reivindicar el significado político de las víctimas. Volveré al final a ello y voy a ir avanzando rápidamente. Si la política democrática, el Estado de Derecho, la cultura constitucional son el producto del sometimiento de la política como ejercicio del poder a las exigencias éticas del derecho y la justicia, ¿cuál es el significado de las exigencias planteadas en las 4 referencias iniciales? Es decir, si entendemos que la política democrática es el espacio del sometimiento del ejercicio del poder, el sometimiento del Estado, a las exigencias éticas, pero ya trasladadas al derecho, constitucionalizadas en los títulos primeros de derechos y libertades fundamentales, ¿qué significa la exigencia de un acuerdo prepolítico para condenar la violencia? Claro. Significa que existe un espacio político vaciado de ética. Si la exigencia de condenar a ETA es algo prepolítico basado en principios éticos, quiere decir que la política no tiene fuerza suficiente para condenar el terrorismo de ETA, que vaciamos la política de estas exigencias éticas, que nos olvidamos de lo que significa el Estado de Derecho. No puede ser. No puede ser. ¿Cuáles son los riesgos de este discurso de los derechos humanos? Imagínense, esto parece blasfemia, hablar de los riesgos del discurso de los derechos humanos. Pero si miramos a cómo se están desarrollando determinados discursos de los derechos humanos en la sociedad vasca, estos discursos de los derechos humanos dicen, no, hay que condenar a ETA por los derechos humanos, por las exigencias éticas de los derechos humanos, pero no por defensa del Estado de Derecho, no por defensa de la política democrática. ¿Por qué? Y añaden inmediatamente, porque claro, condenando la violencia, todas las ideas y todos los proyectos políticos son igualmente legítimos. Un partido político que defendiera la inferioridad, voy a ponerlo a la inversa, de la raza blanca con respecto a la raza negra, aunque defendiera sus fines de manera pacífica, es un partido político que tiene un proyecto político legítimo. Un partido machista, defendiendo, eso sí, por medios pacíficos, sus planteamientos, podríamos admitirlo como un proyecto político legítimo. Voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿No existen planteamientos políticos
que son conceptualmente y estructuralmente violentos, aunque no se ejerza violencia para llevarlos a la práctica. ¿Qué significa eso de que por medios pacíficos todos los proyectos políticos son democráticos, igualmente legítimos? ¿Es legítimo dividir los ciudadanos vascos en ciudadanos de aquí y de allí? Y no estoy hablando de cosas que me invento. En la última campaña electoral, desde el nacionalismo se dividían los ciudadanos vascos entre los que son de aquí y los que son de allí. ¿Ese es un proyecto político legítimo? ¿O implica una exclusión conceptualmente violenta de parte de la población? ¿Una división en dos categorías de ciudadanos? Los de verdad, los que son de aquí, y los que no son de verdad, los que no son de aquí, los de allí. Si uno analiza históricamente cómo se ha desarrollado este discurso de los derechos humanos frente a una crítica política de ETA, no hay dificultades para darse cuenta de cuándo surge, dónde surge y cuál es su finalidad. Y su finalidad es inmunizar determinados proyectos políticos nacionalistas. Diciendo, vamos a condenar a ETA en el plano prepolítico, vamos a dejar limpio de posible crítica todo el espacio político donde entran todos los proyectos políticos, incluido el Plan Ibarretxe, incluido cualquier proyecto de tipo nacionalista, incluido el proyecto político de Batasuna. Si Batasuna funcionara sin recurso a la violencia, si un día llegara Batasuna a decir condeno la violencia de ETA, yo pienso que ese día no va a llegar, pero bueno, puede haber distintas opiniones, pero si un día llegara a eso, lo cual sería, y no voy a negarlo, un paso muy importante en la sociedad vasca, podríamos decir que el proyecto político de Batasuna es democráticamente legítimo. Un proyecto político que no asume el pluralismo y la complejidad de la sociedad vasca. Un proyecto político que entiende, como entendía el Plan Ibarretxe, que basta con que haya un nacionalista más, uno que apoye más su proyecto, es decir, 50,000001% de la sociedad vasca que apoye el nacionalismo, para que el nacionalismo en exclusiva tenga el derecho a definir constitucionalmente el conjunto de la sociedad vasca. Yo no voy a decir categóricamente que sean proyectos democráticamente ilegítimos. Lo único que quiero plantear es que detrás de la construcción de este discurso de la condena de ETA y del terrorismo en un plano prepolítico basado exclusivamente en derechos humanos y no en el plano de la política democrática, puede tener la función de inmunizar políticamente la política. Yo sé que aquí hay un riesgo inverso que se recuerda muchas veces y es el de lo que se llama la criminalización del nacionalismo. Bien, yo creo que la criminalización del nacionalismo es criticable, se puede criticar y con razón, pero por otro lado tampoco podemos llegar a la situación inversa, que es el de inmunizar totalmente cualquier proyecto nacionalista, diciendo que la condena del terrorismo solamente se produce en un plano prepolítico. No, la condena del terrorismo se produce en un plano político. Yo creo que una de las grandes victorias de las víctimas supone la última ley de atención a las víctimas aprobada por el Parlamento Vasco en la anterior legislatura. Y además contó con una amplia mayoría porque incluso el Partido Nacionalista Vasco lo votó. En esa ley de atención a las víctimas, cuyo ponente en estos momentos no está, pero está asistiendo, fue por el Partido Socialista Jesús Loza, dice en varios de sus artículos y en la introducción que la deslegitimación de ETA tiene que ser una deslegitimación
política. Tiene que ser una deslegitimación política. ETA mata en nombre de un proyecto político. Y entonces la pregunta que hay que plantear, y ya digo que no requiere y no se pueden dar respuestas dogmáticas, pero la pregunta que hay que plantear es la siguiente. Si ETA mata en nombre de un proyecto político, ¿en qué situación queda ese proyecto político que para su consecución ha necesitado instaurar víctimas asesinadas? ¿Queda impoluto? ¿No queda tocado? ¿Los medios utilizados para la consecución de ese proyecto político no afectan en absoluto al fin que persigue ese proyecto político? Los 800 o más asesinados por ETA no afectan al proyecto político que es el que les ha instaurado como víctimas asesinadas. ¿No hay que hacer esta pregunta? En muchos de estos discursos lo que está es precisamente como riesgo latente el impedir que se haga la pregunta. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacer, y que hay que hacerla precisamente para mantener viva la memoria de las víctimas. Las víctimas, en este momento, estoy hablando de las víctimas asesinadas. Hay que mantener viva esa memoria y hay que mantener vivo el significado político de esas víctimas. Y por lo tanto nos tenemos que mover para hablar del derecho y de la justicia que deben preservar la dignidad y la memoria de las víctimas. Debemos movernos en el plano del derecho. Lo mismo me sucede, y voy a ir terminando ya, con las otras referencias que he hecho. Walter Benjamin, su trabajo, su ensayo sobre la crítica de la política, de la razón, de la violencia, termina haciendo referencia a que la inmediatez que él exige a la violencia solamente es posible fuera del mito y en referencia a Dios. Benjamin se pasaba por todos los costados, lo que mandaba la ilustración, lo otro y lo demás allá, no se dejaba clasificar en ningún tipo de escuela. Y dice directamente que solamente se puede hacer en referencia a Dios, donde se da la inmediatez de la violencia, porque queda anulada, queda, como dirían los alemanes, aufgehoben, es decir, queda anulada y superada la violencia con la presencia de Dios. Claro, pero nosotros vivimos en un mundo humano. Nosotros no somos Dios. Ni la justicia y el derecho que tenemos que realizar ahora es la justicia y el derecho que reclama el obispo Setién, que como predicador del Evangelio lo tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que cuidar a las víctimas asesinadas por el terrorismo de ETA en esta situación de humanidad política en la que tenemos que intentar realizar los derechos humanos, en la política democrática. Y en esa política democrática hay que ejercer derecho y justicia, y derecho y justicia se ejerce a través del derecho penal. Lo cual no quiere decir que se dé por bueno inmediatamente algún tipo de reclamaciones como las penas hasta el último día y hasta el último segundo. Yo creo que esas cosas luego se pueden discutir. Pero el derecho penal tiene que existir, las cárceles tienen que existir. Y la paz y la justicia que buscan las víctimas es la paz y la justicia con minúsculas que es posible en este Estado de Derecho en el que la violencia y la soberanía se someten al control del del derecho. Y esa es la ética que podemos alcanzar. Y no hay ética fuera de esa ética política. La ética política es la política democrática del Estado de Derecho. ¿Qué significa aconfesionalidad frente a Benjamin, frente a incluso Félix Enslin, frente a Monseñor Setién? La aconfesionalidad no es solamente una referencia más o menos a la religión, sino que es la aceptación de no existencia de verdad última en el espacio público de la política. No existe verdad última, no existe paz última, no existe justicia última. Pero esa es la gran exigencia ética a la política. La sumisión a la medida humana, a la justicia a la medida humana, al derecho a la medida humana. Eso es lo que les debemos a las víctimas asesinadas de ETA. Justicia y derecho, no a partir de principios absolutos de la ética,
sino en la medida en que es posible en el espacio de la política democrática y del Estado de Derecho, que, vuelvo a repetir, significa el sometimiento de la violencia y del poder soberano a las exigencias del derecho. En ese sentido, yo definiría la política democrática, el Estado de Derecho y la justicia posible en el Estado de Derecho como la integración posible, óptima, de las exigencias éticas en el espacio de la política. Y yo no quiero ni un espacio de política que no esté sometido a esa integración de las exigencias éticas, aun sabiendo que quedan preguntas fuera, porque la paz absoluta y la justicia absoluta quedarán fuera. Quedarán fuera, y la Iglesia, si quiere, seguirá predicando sobre eso. Pero a los humanos, en la política, nos es dada esta responsabilidad de ejercer derecho y justicia en memoria del significado político de las víctimas asesinadas en esa medida. Y tenemos que andar con mucho cuidado con los discursos que nos quieren sacar de este derecho y de esta justicia posibles en el espacio de la política democrática y del Estado de Derecho, reclamando la existencia de unos principios absolutos que están fuera del espacio de la política. Porque es quitar la exigencia al espacio de la política, pero también es quitar todo el significado político a las víctimas del terrorismo, con lo cual las anulamos completamente en su capacidad de plantear exigencias en este espacio posible de derecho y de justicia que es la política democrática. Nada más. Gracias.